Videa Radio para llevar. En tu dispositivo, tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio a donde quieras. Videa Radio, el sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ellos. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Me da gusto volver a entrar a sus hogares y poder saludarlos en esta emisión más de Todas las Voces, un programa que espero que en las emisiones que llevamos le esté gustando, le esté usted pues dando la curiosidad de quién va a ser el próximo invitado, y póngame también por ahí en los comentarios a quién le gustaría que pueda invitar, y por eso le he dicho a usted todas las voces del arte, de la cultura, de la sociedad, de la empresa y desde luego también del gobierno, de la política, pero en este espacio aquí estarán todas las voces. Y bueno, pues hoy recibo en Todas las Voces a un amigo de nuestras empresas, a un amigo de estos nuestros medios de comunicación, que ya usted lo ha visto en múltiples ocasiones aquí, pero hoy lo he invitado a Todas las Voces para platicar como ser humano, como persona, y hoy tengo el gusto de volverle a presentar hoy en este programa de Todas las Voces a Hugo Anaya. Hugo, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Javier, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, saludar a todo el auditorio. Ya teníamos rato que no pasábamos por aquí, me da de verdad mucho gusto poder estar aquí y platicar contigo y que la gente esté pendiente también y poder de algún modo a través de ti platicar con todos ellos. Muy bien, y a usted, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas medias noches o madrugadas, según el horario que usted nos vea, como lo hizo famoso allá nuestro compañero Gerardo Ortega. Pues hoy Hugo, no quisiera yo comenzar contigo hablando ni de política, ni de gobierno, sino quisiera que pudiéramos hablar de Hugo la persona. ¿Cómo fue tu infancia? Yo creo que una infancia, yo lo veo al tiempo muy agradable, muy bonita. Yo le agradezco a Dios los padres que me dio y no te digo que fácil porque pues una familia de trabajo, de esfuerzo, que hicieron todo para que nosotros pudiéramos tener lo más posible, sobre todo educación, y que tuvimos que trabajar. Mi papá trabajaba, era una persona muy trabajadora, tenía una pequeña granja de cerdos, ellos son originarios de Tlazalca, aquí muy cerca de La Piedad, y pues desde muy chicos, desde los 6, 7 años en mi caso, pues tenía que estar yendo los fines de semana a trabajar, también mi hermano después, y pasábamos en mi infancia temporadas porque teníamos parientes precisamente ahí en Tlazalca, entonces en vacaciones de verano pasábamos casi 2 meses allá, por eso mucha gente de aquí de La Piedad piensa que también nosotros nacimos en Tlazalca, pero no, mis papás nacieron allá, pero crecimos muy cerca con los familiares que estuvieron allá, y aquí también estudiando en La Piedad, con sus limitaciones que a veces se tenían, pero la verdad es que una infancia, yo puedo decir, en mi caso, muy agradable. Tengo 2 hermanos, la mayor parte los conoce y crecimos
la verdad es que bastante agradable. Creo que nuestros papás, mis papás, eh, trabajaron, se esforzaron porque tuviéramos un buen ambiente para crecer. En aquel tiempo la porcicultura en La Piedad y en la región era una industria para algunos ya algo mejor conformada, pero muchas de las familias eh, comenzaban criando los cerdos hasta en sus casas, con una corraletita. Los que tenían la oportunidad, pues tenían una granjita más grandecita. Era una economía que a unos les daba como una especie de alcancía, a otros ya les permitía hacer un negocito para poder vivir más meses. Ustedes, vamos a decir, ¿cuál era ya el rango que más o menos ocupaba tu familia? Digo, lo comenté, era una granja pequeña, la verdad. Bueno, tengo que decir que mi papá fue migrante, estuvo muchos años en Estados Unidos, luego cuando ya viene para acá, decide estar en Tlazalca, primero con unas vacas que en su momento habían comprado con algunos tíos y mi abuelo en Uruapan. Entonces, como mis abuelos ya se iban a venir para acá a La Pía porque ya estaban solos, mi papá se queda con esas vacas en Tlazalca. Y como muchos allá, y tú bien lo comentas ahí, prácticamente estaba en el centro de Tlazalca y era una de esas casas antiguas, grandísima, que al frente está la casa y que tiene lo que le llaman ¿El un corral solar o el solar? corral atrás. Y ahí se tenían las vacas. Entonces, al principio, cuando íbamos, pues yo iba a tratar nunca aprendí a ordeñar, eso no se me dio, pero sí, pues a estar alimentando y lo que podíamos hacer ahí. Y después transitó a los cerdos, dejó las vacas y transitó a los cerdos. Y era una granja pequeña, nos daba pues para que pudiéramos ir pasando y tener ciertas cosas, pero no estábamos en un punto o no estaba mi papá, la familia, en un punto de una granja grande que ya generaba mucho. Al grado de que, bueno, cuando viene la primera crisis difícil, ya en el 88, 89, recuerdas con el tema de López Portillo y todo este tema, pues se vio complicado, pues hay más o menos. De hecho, yo salgo a estudiar cuando terminé la preparatoria y solo pude estar un año fuera, precisamente por esto, y me regreso y entro aquí a la UNIVA, a estudiar a la UNIVA, porque económicamente ya no podía mantenerme. Yo me había ido a la ciudad de Guadalajara a estudiar y solo pude estar 2 semestres, un año, y me regreso para acá. Y después, pues el tema iba, yo trabajaba para poder pagarme los estudios, trabajaba aquí en una tienda de un tío de pinturas, y entonces así pues iba librando el asunto. Mi hermana trabajaba y estudiaba también, y mi hermano pues todavía estaba terminando la prepa y luego entrar también, él estudió en el tecnológico aquí en La Piedad. Y entonces así lo pasaba, mi papá seguía teniendo eso, nosotros trabajábamos para ayudar y para pagarnos la escuela, pero ya en el 94, 95, pues el tema ya se había complicado más económicamente y mi papá decide cerrar y se regresa a La Piedra, perdón, a Estados Unidos. Después de que tenía años que no había, regresa a trabajar nuevamente a Estados Unidos y estuvo allá desde el 95 que se fue hasta el 2007 nuevamente. Entonces tuvo sus dos periodos, podríamos decir, de migrante, y pues nosotros también trabajando aquí, así así nos manteníamos, y así pude pagar mi escuela, trabajando medio tiempo, de 9 de la mañana al principio hasta las 2 de la tarde, salía corriendo a comer, a bañarme, a las 3:30 tenía que estar en la universidad y luego salíamos y pues como muchos que lo han hecho aquí en La Piedad y en muchas partes, que pues hay que trabajar y estudiar y así poder sacar una carrera, ¿no? Las dos etapas de tu papá, pues, lógicamente de la primera de joven como migrante, se viene y como bien dices, pues tiene que regresarse. ¿Se regresa ya a qué edad? ¿Lo Pues ya, recuerdas? sí, ya, o sea, mi papá cuando regresa en el 2007, mi papá es del 39, entonces Ya era una persona ya era una madura. persona de 50 años, o sea, ya era una persona madura y precisamente también por eso lo decide, porque dice, bueno, me regreso, aquí la situación no está ya Que dice, mi tan última fácil. etapa, cuando menos a ver qué puedo lograr. Sí, y para poder trabajar un poco más y tener una pensión más alta de allá de Estados Unidos, entonces él regresa a trabajar. Siempre ha sido mi papá, no, siempre fue mi papá, fue una persona, ya no están ninguno de los dos con nosotros, pero fue una persona muy trabajadora, pero también con muchas ganas de superarse. Entonces él sí, todo el tiempo que estuvo en Estados Unidos, estuvo estudiando inglés, estudió una carrera en su tiempo técnica en la primera etapa que estuvo allá
cuando entró el auge de las televisiones a color, estudió una carrera técnica para reparación de televisiones a color y poder mantenimiento. Y cuando regresa en la segunda etapa, siguió otra vez estudiando inglés, todos los días yendo a inglés. Tuvo la suerte de encontrar un espacio donde precisamente por su forma de ser y de trabajo, pues lo querían mucho, estuvo trabajando todo ese tiempo. Y pues eso nos lo heredó a nosotros, nos lo transmitió. A ver, yo lo he dicho en muchas ocasiones, en campañas, mi papá siempre fue muy claro, decir, a ver, tú tienes que hacer y ser lo mejor en lo que estés haciendo, en lo que sea. Si vas a barrer, tienes que ser el mejor barriendo. Si vas a vender agua, ser el mejor vendiendo agua, el mejor que tú puedas ser, no para que compitas con alguien más, sino no puedes limitarte. Él era en ese tema de decir, tú tienes que ser lo mejor que puedas ser. Y no solo nos lo decía, lo veíamos en su trabajo. Él hacía, trabajaba, hacía, porque pues él buscaba explotar y buscar la manera que él lo mejor pudiera. Y eso es algo de lo que nos dejó y que por lo menos a mí en lo particular siempre lo he tenido presente. En lo que esté, trata de ser lo mejor que pueda hacer. Y eso he tratado de hacerlo siempre en cualquier espacio en donde me ha tocado estar, tanto en la iniciativa privada, pues como en el espacio público. Déjame preguntarte algo. Ellos, él, tu mamá nunca se fue también con él, lo esperaba Sí, aquí, bueno, en la primera etapa cuando se casan y se se van, van y juntos. luego cuando él se regresa, la segunda vez mi mamá se queda porque ella decía, pues para estar al pendiente de nosotros. Estar al Ya pendiente, estaban crecidos. estar al pendiente de nosotros y mi mamá se la pasaba sola en la casa porque uno trabajando, estudiando, el otro también, el otro en la escuela. Pero Entonces realmente mi cerquita mamá de... estaba sola y llegó un momento en el que le dijimos, oye, pues ya, ¿para qué estás aquí? Mi papá está sola allá, mi papá está solo allá. Y la verdad es que tú te la pasas sola en la casa porque sí, qué padrísimo llegar y tener la comida lista y es eso, pero tú estás sola porque pues ya nosotros también ya estamos en un tema, pues a veces llegamos solo a dormir y cuestiones así y entonces la convencemos y a mi mamá también de por qué no te vas, no nos vamos a morir si estamos solos, mejor vete con mi papá y platicamos y sí, posteriormente mi mamá se va con mi papá. El primer año no recuerdo si fue el primero o el segundo, creo que el primero, ni siquiera pudieron venir para Navidad, no sabes qué doloroso fue para mi mamá decir no vamos a estar en Navidad juntos, pero creo que fue lo mejor porque posterior a eso alcanzaron a estar un tiempo y en un regreso, en una revisión médica, pues mi mamá sale ahí con un tema complicado y ya no se pudo regresar con mi papá y de ahí en adelante pues fue el tratamiento y estar al pendiente de mi mamá hasta que pues, nos deja pero pudo estar ese 2, 3 años allá con mi papá y y estuvo en esa parte. Entonces estuvimos separados, nosotros tres aquí y ellos dos allá en Estados Unidos, pues creo que como 3 años más o menos. Te hago esta pregunta porque siendo hijos de migrantes, nunca les dio a ninguno de ustedes la espinita de decir, ¿y si le damos brinco al charco allá? Fíjate que a mí en lo particular, no creo que a mis hermanos tampoco, muchos me decían, ¿y por qué si tu papá y tienes todo, por qué no te vas? Y a ver, es que ¿Por qué no los empapela, sí, como decían sí, antes, no? yo creo que, o sea, en una emergencia tal vez, pero o sea, este es mi país, aquí es donde yo creo, y yo quiero aquí hacer algo. Yo creo que puedo desarrollarme aquí profesionalmente en lo que estudié aquí, si no es en La Piedad salir, pero en México. Entonces a mí nunca fue como algo que realmente yo pudiera pensar en irme. Siempre contemplado para mí como un tema de plan Z, de que si algo no se daba, pues por lo menos podía buscar esa parte. Pero realmente mi tema era tratar de desarrollarme aquí en México y ese siempre fue mi plan A, mi plan B y mi plan C. Lo otro estaba nada más como, o se puede decir, como una válvula de salida, de rescate por si no se daban las cosas, ¿no? Es que quiero imaginarme la visión para la pregunta que te voy a hacer. Te pregunté cómo era tu infancia, lógicamente me has hecho una relatoria donde fuiste de la infancia a la juventud, inclusive a la adultez ya estudiando la universidad, pero los pensamientos del Hugo Anaya, niño, joven o ya adulto, eh, ¿qué había? Había, lógicamente, la ilusión de trascender, de crecer,
de estudiar, de volverse un profesionista, de buscar el éxito como todos en la vida, pero ¿qué había como persona? ¿Cómo veías tú lo aspiracional? ¿Qué pensabas? ¿Hasta dónde tú querías llegar? ¿O simplemente fuiste dando los pasos acordes a la vida o siguiendo algún sueño? Yo creo que fue más lo que tú comentaste ahorita al final, es, pues voy a dar los pasos como me vaya marcando la vida. Esto me lo he comentado porque luego me invitan a algunas pláticas y me hacen una pregunta que creo que es que va hacia allá. Y, decir, ¿y tú siempre soñaste ser presidente? O sea, ¿verdad? Y le digo, no, nunca me pasó por la mente. O sea, no ese era mi sueño. Y respeto a los que dicen, es que yo desde que tenía 5 o 6 años soñé que podía llegar a ser presidente municipal y cambiar mi entorno. Y qué padre, qué respetuoso. Y es respetable, pero yo no tenía ese tema. Mi tema era, yo quiero ser un profesionista y destacar de algún modo que me vaya bien en lo que yo voy a hacer, en lo que quiero hacer, en lo que vaya a hacer, en lo que estudié. Y con esa idea siempre, a ver, lo que me toque hacer, lo voy a hacer lo mejor posible. Eso que te comentaba, dice, quiero ser Bajo la lo mejor que enseñanza de pueda tu ser. papá. En esa parte, lo mejor que lleva en lo que esté. Y entonces fluctué entre un montón de cosas, porque si ahorita hiciéramos como un resumen, fui profesor en preparatoria, muy joven, 21 años, tenía alumnos prácticamente mi edad, porque no daba en tercero de prepa, en primero de prepa, y no, tú sabes que siempre hay el retrasado, que atrasó 2 o 3 años, y entonces tenía casi Ya alumnos uno se el mayor. Sí, sí. No tanto, pero sí casi de la edad. De hecho, los papás cuando llegaban y que yo estaba por ahí pensaban que era alumno. Y me decían, hasta que no, él es el maestro. Y entonces me perdía como entre los chavos, daba clases, seguía estudiando, trabajaba, te comentaba ahorita, con un tío que tiene una tienda de pinturas, entonces yo andaba con mi bata hasta acá, todo lleno de pintura todo el día, cargando cosas, porque aparte si era a trabajar, bueno, ¿no? Desentregando, haciendo todo lo que fuera, entonces yo andaba No, brincando. y una tienda muy exitosa, Sí, ¿eh? sí. Le ha ido muy bien. Entonces, brincando de un lado para otro, entonces tuve esas oportunidades. Después, antes de salir, yo estudié licenciatura en sistemas computacionales y no era como tan fácil encontrar, estoy hablando del 93, más o menos, no era tan fácil que en ese tiempo ya Que era una carrera que decían, pues bueno, sí, ya empezaban las Sí, computadoras a popularizarse, pero y los sistemas en las empresas, pero todavía no te daban muy como esa primarios, importancia. ¿no? Y todavía no decían, esto era sistemas de capturista. O sea, eso era como la idea, no de alguien que se encargara de los sistemas. Todavía no se entendía la importancia total de los sistemas que puede hacer en una empresa como tal y de la importancia de alguien que manejara esos sistemas. Pero yo tuve la suerte que antes de salir ya daba clases, le había dado las gracias a mi tío porque tenía que hacer el servicio social. Entonces daba clases y el servicio social, estaba terminando de estudiar y me ofrecen un trabajo de medio tiempo en sistemas en una empresa pues para probar ahí. A ver, entonces yo le dije, mire, yo estoy trabajando, estoy dando clases, entonces puedo a partir de las 10:40 más o menos. Y entonces ya en eso terminé la universidad y trabajaba, daba clases un rato en la mañana y luego me iba a la empresa y como era radio corrido ya me quedaba ya hasta las 5 de la tarde. Luego se vienen vacaciones de verano de la escuela y les digo que me puedo ir ese tiempo desde temprano y me dicen que sí, vente. Y entonces cuando se va llegando el tema de que iban a terminar las vacaciones de verano, me dicen en la empresa pues que estaban muy contentos con el trabajo que estaba haciendo y que tenían un grupo de empresas y entonces que querían que ya me fuera de tiempo completo porque lo que querían era que me metiera de lleno para que en algún momento yo me encargara de los sistemas de todo el grupo. Era el sueño de cualquiera que estudiara sistemas, pero yo tenía un detalle. Yo había prometido a mí mismo que cuando terminara de estudiar me iba a dedicar un año a dar clases de tiempo completo. Porque para mí el tema de dar clases no era nada más déjame ver qué doy. Yo lo veía como un tema de formación hacia los chavos y que yo veía que ya empezaban las cosas como a descomponerse de repente en el ambiente juvenil y decir, pues yo puedo aportar de tiempo completo un rato para darles un poco de idea de valores y algo a los muchachos. Y entonces me prometí a mí mismo, sin decirle a nadie, que yo terminando la carrera me iba a dedicar un año completito, de tiempo completo. Ya llevaba varios años que daba muchas clases, pero ahora sí era de tiempo completo. Y entonces fue una decisión de decir, caray, me están ofreciendo acá, pero tengo que dejar de dar clases.
pero me voy a sentir que me traiciono a mí mismo con lo que dije, que iba a estar un año dando clases. Y lo medité mucho con la almohada, ¿sabes? Y entonces decidí ser congruente con lo que yo había dicho y renuncio a la empresa y me voy a dar clases y de tiempo completo. Y me dan un grupo, termino siendo de los 2 maestros que teníamos más carga de horas en la preparatoria. Me llevaba muy bien con los muchachos todo este tiempo. Y pues fue muy interesante. Algunos me dicen que cómo cometí esa locura para ir a dar clases, pero a mí me dio una tranquilidad. Siempre he sido así. A ver, ¿qué busco yo que a mí me pueda dar tranquilidad? ¿Qué quiero hacer yo? No qué quieren los otros que yo haga. Y entonces yo definí esto y me fui. Me fui a dar clases. Yo siempre le decía a mi mamá, y luego porque había un problema, yo le decía hasta, Dios proveerá, mamá, Dios proveerá, algo va a salir. Y yo siempre he sido de esa idea, Dios proveerá, hay que tomar las decisiones y lo demás, pues Dios proveerá a ver cómo se da. Y me fue muy bien. De hecho, estuve más de un año de tiempo. Me fui, dejé de dar clases porque me fui a Puebla a estudiar un tiempo. Estuve un semestre, allá poquito más de un semestre. Regreso y luego ya entré a la iniciativa privada y luego ahí se fueron dando varias cosas que si hay tiempo lo platicamos, pero así es como yo llego en esa parte y tengo que agradecer, porque para este tipo de decisiones tengo que agradecer que mis papás fueron muy respetuosos, porque luego hay papás que por su misma preocupación por sus hijos, pues te presionan mucho, te dicen, oye, ¿cómo vas a dejar esto? Si acá vas a ganar. Acá vas a ganar, acá tienes más futuro que acá. Fueron muy respetuosos, siempre, eso lo tengo que agradecer, que fueron muy respetuosos de mis decisiones. Y entonces yo decido, le explicaba por qué era mi decisión y bueno, si esto es lo que tú quieres hacer, pues adelante. Se cuenta rápido, de eso han pasado, pues que ya, vamos a hacer la suma, 30 años. Un poquito más. 30, creo que 35 tenía años, como más o unos menos. 23, han de ser unos 32, a lo Sí. mejor más o menos. 32 años que hoy pues lo estamos platicando aquí y que de repente pareciera, lo estás hablando hace 2 años, 3 años, 5 años, 32 años. ¿Ves un mundo diferente ahora? Totalmente, yo creo que las cosas van cambiando y a últimos años muy aceleradamente. Eh, no quiero caer en el cliché de decir, es que antes estaba mejor y ahora no, no, simplemente creo que Son diferentes. estamos en épocas totalmente diferentes y que uno tiene que irse acoplando a eso. Ahorita decía 32 años, tengo 55 años, no tengo ningún problema en decirlo y obviamente me ha tocado vivir muchísimas cosas. Primero, estoy convencido de que cada parte de etapa de mi vida y cosas que aunque no pude terminar, por ejemplo, yo cuando estaba en Guadalajara estaba estudiando ingeniería civil. Obviamente cuando me regreso aquí esa carrera no había y entro a sistemas porque siempre fue como una segunda opción, las computadoras me gustaban, pero mi primera opción estaba estudiando ingeniería civil. En lugar de lamentarme, dije, bueno, voy a seguir de otra parte. Y así ha sido, creo que a todos se nos presenta en la vida este tipo de cosas. Y lo que me he dado cuenta es que todo me ha servido para que se vaya sumando y en su momento poderlo usar. Entonces, de algo me sirvió un año de ingeniería civil porque entiendo por lo menos el tema básico de las obras, puedo sentarme con alguien a decir, oye, pues yo creo que el nivel de ese drenaje no se ve como que está muy bien o cómo va a ir este tema, para dónde va. Eso es lo que estudié en Puebla, estaba estudiando filosofía, me ha servido, el haber dado clases me ha servido, el haber podido estar atrás de un mostrador atendiendo a la gente y conocer a mucha gente me ha servido. Creo que todo, yo he estado convencido siempre de eso, todo es enseñanza. Y todo eso me ha servido y me ha ayudado, porque así era mi papá y también mi mamá, a acoplarte. O sea, a ver, siempre trata de estar aprendiendo algo. Y lo decía ahorita, mi papá siempre estuvo, aunque hacía una cosa, estaba intentando otra, estudiar, mi mamá siempre estuvo pendiente, estaba aquí. Entonces estoy en algo, pero deja ver cómo puedo ir aprendiendo. Entonces hay que acoplarnos. Y sí, pues obviamente uno va a verlo hacia atrás, a veces con nostalgia, a veces con mucha alegría, pero no puedes anclarte en eso y decir, ay, es que antes estaba mejor y entonces ahorita hay que acoplarnos a lo que está y vivir en eso. Es un mundo diferente totalmente. Creo que las generaciones también, la forma de pensar es diferente, pero hay que ajustarnos a lo que está y buscar cómo trabajar con lo que vamos teniendo todos los días. Pero lo que sí es importante, nada más no perdamos
los principios, los valores en lo que uno cree y ajustémoslo a los tiempos actuales. Déjame preguntarte algo. Lógicamente, en esos cambios, querías ser ingeniero, no se pudo, tuviste que abandonarla por buscar una opción donde pudieras adaptarte y acoplarte por la cuestión económica. Y como todos, has tenido retos. ¿Cómo superaste esas frustraciones pequeñas o grandes de los diferentes momentos de tu vida? Em, he ido aprendiendo que no tenemos que aferrarnos a las cosas. Y ahorita decías, me preguntabas hace unos minutos, ¿era un plan o es como irte? Entonces, no sé si a ti te llegó a pasar en la escuela o te lo pidieron, pero a mí sí varias veces, haz tu plan de vida a 5 años o a 10 años. A mí eso, pedirme eso a mí era un tema para mí Difícil, estresante, sí. porque yo decía, es que yo no puedo No pensar, tengo plan, ¿qué decir? sí, no, y yo pues, a ver, decía, es que yo no sé dónde voy a estar en 5 años, o sea, no puedo decir, porque para mí era más fácil ir resolviendo y entonces te pueda perder una oportunidad y en este momento la tomo. Y a lo mejor, si yo había dicho que en 5 años quería verme, no sé qué, voy a verme en una complicación porque decía, oye, me apareció una oportunidad que no tiene nada que ver con lo que yo había puesto, pero está interesante. Para mí eso era la muerte que me lo pidieron. Lo ponía, pero no creas que estaba muy amarrado a ese tema de lo que ponía, porque lo tengo que entregar, pues lo entrego. Pero no era como, híjole, estoy amarrado, es así como mi tema. Eso, voy a ir resolviendo conforme vaya pasando. Entonces, he sido una persona desde hace muchos años en que busco como no aferrarme. Y también alguien que cuando ya tomo una decisión, trato de no estar pensando en qué hubiera sido con la otra decisión o con lo que dejé atrás. Ya tomé una decisión y vamos hacia allá. Lo demás pudo haber sido muy bien, pero no está allá. Entonces hay que seguir. Y yo creo que eso me ha servido bastante. Ahora es para acá, pues ahora es para acá. Y entonces en esto que te decía, pues fui profesor, trabajé aquí, fui allá, he estado en la política, he estado en la iniciativa privada. En el 2000 me invitan a salir a trabajar fuera de La Piedad. Me voy en el 2000. Yo estuve 7 años fuera de La Piedad trabajando en la iniciativa privada, 6 años en San Luis Potosí, 1 año en Aguascalientes. Tengo que confesarlo, yo ni siquiera me pasaba por la mente regresar a La Piedad, porque yo veía que mi camino ya iba a ser por fuera, que eso sí fue cumplir como un sueño, decir Que yo. ahí ya estabas diciendo, bueno, ya he llegado hasta aquí, yo creo que esto es lo que sigue. Sí, sí, al grado de que, por ejemplo, cuando estuve en San Luis Potosí, dije, a ver, yo en sistemas no he estado, el tema, no me he desarrollado en esa parte, me he desarrollado en la parte administrativa. Entonces decido entrar a estudiar una maestría en administración, porque dije, a ver, mi camino va a ser por ahí, ¿para qué estoy buscando ahorita que déjame programar algo? No, me ha servido para la amplitud mental, pero mi desarrollo profesional no va por ahí, va por la administración. Entonces entro a estudiar, decido entrar a estudiar una maestría en administración y me gusta, siempre me ha gustado mucho y la interpretación de los estados financieros y este tipo de cosas. No arrastrar el lápiz, no me gustaba la contabilidad de estar tanto arrastrando el lápiz, pero sí la Lo interpretación sabes de leer. esto. Y entonces elijo que sea una terminación en ingeniería financiera. Entonces yo estudio administración con especialidad en ingeniería financiera. Y otra cosa que me ha servido muchísimo después a futuro, ¿no? Y así he ido como resolviendo mi vida y he decía, a ver, esta es una buena oportunidad, me voy para allá. Por azares del destino, en el 2007 caigo otra vez aquí en La Piedad. Y creo que lo hemos platicado algunas veces, si no ahorita si sale el tema lo comento también. Yo llego por el tema de Ricardo, me regreso para acá. Pero yo a mí ya no me pasaba a estar otra vez en la política, había estado en el 96, 98, pero no era como mi tema, pero pues heme aquí, ¿verdad? O sea, hubo que tomar una decisión y la tomé en su momento y pues aquí estamos. Pues yo creo que pues, lógicamente una figura de trayectoria política como Hugo, aunque este programa tenía o tiene la intención de verlo más desde el punto de vista ser humano, pues la última etapa del programa no puedo evitar pues tocar el tema político. Entonces, tú regresas porque Ricardo gana y te habla o te dice, ¿sabes qué? La voy a jugar, vente a apoyarme en la campaña, si llegamos, te vienes al gobierno. ¿Cómo es tu regreso y ya incorporado ahí a esta cuestión política? Voy a comentar algo que lo he comentado con algunas personas en privado, pero mucho en público yo creo que mucha gente no lo conoce.
Yo regreso precisamente por eso. Ricardo ya era precandidato único, estaba más o menos en la precampaña. Y entonces me busca para decirme y convencerme de que me regrese a la Piedad para ayudarle en la campaña. Tengo que decirles que yo a Ricardo lo conocía en la administración del 96, él fue secretario del ayuntamiento, yo fui director de desarrollo social, pero antes habíamos sido los dos maestros también en la Vasco, y entonces nos conocíamos de tiempo atrás. Pero en esos 7 años que yo estuve fuera, yo creo que prácticamente si nos vimos 2 veces fue mucho, y así de eso de que pasa el carro y qué huele, hasta ahí, ¿no? Eso fue. Entonces el primer sorprendido de que me busque era yo. Pues, ¿para qué? Dice, ven, necesito platicar contigo. Entonces yo estaba ya en esa disyuntiva de si me regreso a la Piedad, porque mi papá acaba de regresar a la Piedad de ese segundo periodo, mi mamá ya había fallecido, y entonces mi papá tenía poquito que haber regresado, también regresó en el 2007, y entonces dije, bueno, pues me puedo regresar, tiene en las tierras en Tlazalca, y vamos para ahí a ver qué podemos hacer. Y si no, pues me regreso otra vez a San Luis o algo para buscar allá. Si no es por aquí, me regreso otra vez. En esa idea de hay que tomar lo que hay y después vemos cómo resolvemos lo que se presente después. En eso estaba cuando me busca Ricardo. Entonces me dice que si le puedo ayudar. Le digo, a ver, yo tengo 7 años fuera de este tema. ¿Tú crees que sí, tú me puedes ayudar mucho? Le digo, bueno, estábamos en agosto. Le dije, mira, yo voy a cambiar mis cosas. Si me das oportunidad el 1 de septiembre, con mucho gusto yo ya me integro. Y esta es la parte que la mayor parte, que muchos no saben. Le dije, mira, yo quiero regresarme por el tema de mi papá y ver qué podemos hacer allá. No me interesa estar en la presidencia. Yo te ayudo como quieras, te ayudo. Yo sé que vas a ganar y voy a hacer todo para que ganes, pero yo no quiero estar. Aparte, yo sé que tú puedes tener ya muchos compromisos con mucha gente, porque vienes construyendo de hace tiempo. Entonces, no te preocupes por mí. Ese es el acuerdo. No, yo te ayudo. La elección fue el 7 de noviembre, si mal no recuerdo. Yo te ayudo, pero el 8 de noviembre ya no tienes ningún compromiso conmigo. Ahí terminamos el asunto. Sí, está bien. Entonces yo empiezo a regresar mis cosas y antes del 1 de septiembre que habíamos quedado me busca. Oye, ¿qué estás haciendo? Porque pues estoy cambiando mis cosas, ¿no? Como quedamos el 1 de septiembre. Y dice, necesito hablar urgentemente contigo. Y, ay, caray, ¿qué pasó? Digo, pues a ver, voy hoy con un viaje de cosas, te busco. Y me dice, ¿cuándo pues te viene? Digo, a ver, ya te dije el 1 de septiembre, falta una semana. Es que quiero pedirte que no solo me ayudes, sino que tú coordines la campaña. Y dije, a ver, ayudarte es una cosa, coordinar la campaña ya es otro tema totalmente diferente. Yo tengo 7 años fuera, políticamente estoy descanchado, no conozco muchos de los liderazgos que ustedes sí conocen. Yo creo que puede haber alguien que te ayude más en eso que yo, pero yo ayudo en todo lo que sea. No, es que quiero que tú me ayudes a coordinar la campaña. Y me dijo todas las razones por las que él pensaba que yo podía hacer. Y me acuerdo que uno de esos temas me dice, mira, es que eran 2 asuntos importantes. Uno es, hay muchos jóvenes que se han sumado a la campaña y tú tienes una facilidad muy rápida de hacer clic con los chavos. Entonces necesito que me ayudes para organizarlos. Y la otra es que de verdad yo voy a las comunidades y la gente me sigue diciendo que está bien, que me van a apoyar, pero que si yo soy presidente te traiga a ti de regreso porque te siguen recordando mucho de esa etapa de desarrollo social. Y digo, bueno, ok, está bien. O sea, si tú crees que yo te puedo ayudar ahí, está bien. Te reitero, el 1 de septiembre yo ya estoy aquí puesto. Pero el mismo acuerdo que hicimos al principio, yo no quiero estar en presidencia. O sea, el día 7 tú ganas y el día 8 se termina. En esa confianza estaba yo, vas a ganar y el 8, y yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que tú ganes, pero el día 8 ya no tienes compromiso conmigo. Sí, está bien. Luego, como decimos siempre, uno pone y Dios dispone. Ya no se dio, ¿verdad? Ya no me dejó ir, se dieron un montón de cosas, gana. O sea, todo lo que se dio después y terminó pues en lo que yo había dicho que no iba a estar en la presidencia. Empiezo de secretario técnico. Primero fui en su momento el primer director de desarrollo social que hubo en La Piedad, después fui el primer secretario técnico que hubo en La Piedad. No existía ese espacio, lo creó Ricardo, porque quería que alguien le ayudara a controlar todo lo que llegaba directamente a presidencia y dar seguimiento. Y yo siempre he sido, eso sí he estado convencido de que los puestos no hacen a la persona, es la persona la que hace al puesto.
Y entonces, aunque uno decían, oye, pues eso, secretario, tú deberías ser secretario de ahí o ser el de desarrollo social. No, a ver, si yo le puedo ayudar a Ricardo y a Severa ahí, yo ahí estoy bien. El espacio creció. O sea, y en la importancia del Sí, se manejo volvió interno de la un presidencia, lugar muy se importante. convirtió en un nodo importantísimo porque era quien manejaba todo lo que salía de presidencia, quien lo coordinaba. No digo manejaba porque cada director era Quien le daba independiente, curso, pero ¿verdad? daba curso y entonces quien amalgamaba el tema con los directores para poder resolver varias cosas. Hubo muchos temas que le fui proponiendo a Ricardo y que se fueron implementando para poderle dar más viabilidad a él también para poder trabajar. Y después al año me pide irme a la Secretaría del Ayuntamiento y voy a la Secretaría del Ayuntamiento y luego se siguieron dando las cosas y llega el tema de pues quién pudiera seguir y había muchas veces que pudiera hacerlo. Hubo una reunión, lo planteamos y pues se decide que pudiera ser yo por lo menos de esta parte de grupo, podían anotar más en su momento. Y bueno, dije, bueno, a ver, Dios, si eso me estás poniendo, pues ahora eso me toca, ¿verdad? Y lo voy a hacer lo mejor posible. Primero hay que ganar una elección interna, luego habrá que ir a ganar una elección externa, pero si tú me estás pidiendo que esté aquí, pues aquí esto es lo que ahora me toca, entonces esto lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y si tú quieres que se den las cosas, se van a dar. Y creo que aquí lo comenté una vez en alguna entrevista. Siento que fueron cosas que se fueron acomodando porque nosotros vivimos muchísimo tiempo, un poco más de 20 años, en una casa enfrente de Turbomáquinas que rentábamos ahí desde que estábamos aquí en La Piedad. Y en esa casa ponen el instituto electoral, la oficina electoral. Y entonces yo iba todavía no estaba ya estaba casado, me casé en ese periodo de cuando estábamos con Ricardo, y voy pasando con mi esposa, y veo que está, y le digo, mira, ahí me van a entregar mi constancia de mayoría, ahí en la casa en la que vivimos tanto tiempo, y bueno, así fue, o sea, en lo que fue la sala de la casa, ahí me entregaron en su momento mi constancia de mayoría, y así fue como llegué a esta parte. Entonces dije, a ver, pues ahora pues tengo que hacerlo, viene todo lo que ya conocemos, de hechos tan lamentables y todo lo que tuvimos que vivir, pero pues ahí están tratando de hacer siempre lo mejor, tratando de llevar lo que me enseñaron mis papás también en la política. Y aunque sea política, yo quise abordarlo más como esa parte, como tú dices, humana. ¿Qué fue lo que llevó a Lugo, o sea, ¿no?, a ese tema? No era buscar un espacio de poder, no era tener ser importante. Para mí era el convencimiento de pensar que desde un cargo público se pueden hacer cosas para cambiar la vida de los demás y dejar un mejor lugar que el que tú recibes. Y siempre esa ha sido mi convicción en todos lados y más en los espacios que yo he podido estar políticamente. Déjame preguntarte algo, Hugo. Ya se nos metió un ruidito, hombre, aquí en nuestro edificio hay varios lugares y prendieron la bomba. Espero que no se esté escuchando mucho hacia allá. Te voy a preguntar algo. Tú dices, vivimos muchas cosas, pero en tu campaña sucede un acontecimiento tremendo, terrible, el asesinato de Ricardo. Yo recuerdo bien, yo venía de viaje y venía llegando a La Piedad y recuerdo que llegando a la casa de ustedes me suena el teléfono y era un reportero de Televisa y me dice, oye, que acaba de pasar esto. Y le dije, no bromees con eso no se bromea. De hecho, veníamos de tener una reunión todas las televisoras en Pátzcuaro y este compañero de Televisa había estado ahí con nosotros y inmediatamente le dije, no juegues con eso, no, que sí. Le dije, ahorita te marco. Y marqué al teléfono de Ricardo, pues lógicamente nadie me iba a contestar. Y inmediatamente recuerdo que te marqué a ti. La primera vez no me contestaste, la segunda sí. Y te dije, amigo, me acaban de decir un chisme desagradable, que ni quisiera pensar que ha pasado. Y tú me dices, desafortunadamente sí. Hago esta relatoria porque ya era un caos la ciudad en ese momento.
¿Cómo vives ese momento? Eh, Tú estabas en plena campaña, sucede en uno de los grupos de proselitismo. ¿Qué sucede en ese momento con Hugo? Pues fue un momento muy, muy, muy complicado. Fue exactamente 10 días antes de la elección. Fue el día 2 de noviembre. Y aparte, en ese espacio, en ese crucero, estábamos juntos. Y juntos me refiero a juntos entregando, Sí, acercándonos él y yo la juntos a propaganda. los carros, no juntos de todo el grupo, en el mismo grupo entregando. Y pero ya nos estaban esperando, si tú recuerdas, Ligia López era candidata a diputada. Sí. Y entonces teníamos un evento en la colonia Vasco de Quiroga, una lucha libre y una que tenemos ahí. Y ya nos estaban esperando, llevamos un poquito retrasados. Y entonces le comento a Ricardo, oye, ya me están esperando, nos están esperando allá, me voy a adelantar. Y él estaba de descanso ese día, por eso se había integrado allí. Y entonces le digo, ¿me acompañas ahorita que estás de descanso? Que sí puedes, porque estás de descanso. Y dice, sí, ahorita ahí te caigo, nada más que se vayan los muchachos y ahí les caigo. Entonces me voy para allá, nos vamos, llegamos y yo creo que habremos tenido unos 15 minutos, no sé, 20 minutos ahí cuando empieza a sonar. Metemos el Nextel, empieza a sonarnos y todo. Contesto y me dicen, caray, rollo. Y si recuerdas, en ese tiempo estaba al frente de la policía un grupo de la Policía Federal y vivían aquí en el Boulevard. Sí. Y entonces la primera instrucción a Ligia sí la estaban acompañando 2 federales porque estaba saliendo al distrito. La primera instrucción que les dan a ellos es llévenlos a encerrar ahí ¿saben? Y yo les digo, no, yo estaba solo, entonces le digo a la persona que me estaba ayudando y los que me acompañaban, no, a ella sí se la llevan ahí. Entonces bajamos rápido ahí al semáforo, ya no estaba, entonces le digo, dale al hospital. Entonces yo llego al hospital y había algunos doctores afuera en dar a la confusión y todo. Y me ven y lo vi hasta en su cara. Dice, ¿qué estás haciendo aquí, Blanco? Me dicen, ¿qué estás haciendo aquí? No, ¿cómo vienes? No, pásate. Porque pues, en esa confusión nadie sabía, pues, Realmente vienen por que él también o qué va a pasar. Entonces me pasan y a mí me tocó muy complicado porque no solo paso al hospital, paso al lugar donde estaba el tema, este asunto, me entregan sus cosas y y pues a mí me toca recibir a su familia, pues, estaban. Y entonces yo por eso siempre he comentado cuando me preguntan, la verdad es que yo empecé, por decirlo de algún modo, a ser presidente municipal ese día, porque en toda esa confusión había alguien que tenía que tomar decisiones. Entonces el tema fue, a ver, pues era un desastre el hospital, a ver, todos salgan por allá, cierren estas puertas, tú ayúdame a cuidar aquí, nadie entra, yo soy el único que puedo decir quién pasa o no pasa, en cuanto llegue su familia me avisan, oye, no puedes pasar, yo tengo decisión, todo esto aquí, todo esto acá, entonces tengo que empezar a tomar, pues, alguien tenía que tomar. Y así pues se va dando ese asunto. Aparte, pues yo creo que todo el mundo tenía que, conforme fue pasando la administración, pues era Ricardo quien encabezaba y pues quien podía decirse que era el brazo derecho, quien llevaba mucha fuerza, pues era tu servidor. Y entonces pues como que todo naturalmente voltean para allá, aunque yo ya estaba en campaña. Y entonces pues fue eso, decir, a ver, hay que darle orden a este tema. Y bueno, primero fue resolver el tema, pues todo lo que tenía que pasar, todo lo que tenía que pasar ahí. Y hasta que pasamos pues ya el velorio, todo lo que pasa. Y pues era decidir, a ver, seguimos la campaña, ¿qué vamos a hacer? Yo paro un día por respeto y digo, a ver, esto hay que dar, ya después de ese día, el día siguiente, yo ya de que había pasado todo, paro y digo, no, pues yo no puedo seguir, yo tengo que platicar con mi familia primero, yo quiero seguir, yo no tengo miedo, me da mucho coraje, pero yo tengo que platicarlo primero con mi esposa y luego tengo que platicarlo ¿no? Porque yo necesito ese respaldo, hablo con ella, me dice, si es lo que tú quieres, pues le entramos, hablo con mi papá, con mi hermana, a decirles yo voy a seguir
Y pues así es esta última parte, ya muy complicada estos últimos días antes de la elección, y se da la elección, se ratifica, se da el triunfo, y entonces desde ahí coordinando si tú recuerdas, nombran sustituto a Pepe Padilla, en paz descanse, un panista de mucho tiempo, con mucha trayectoria, creo que lo decía, y tuvimos que estar trabajando muy en conjunto con él, con el secretario del ayuntamiento, con el tesorero, para decir, pues hay que cerrar y cómo vamos a recibir, hay que hacer una entrega-recepción. Entonces tuve que estar muy metido en esa parte con todo lo que eso implicaba, porque el dolor de perder a alguien a quien quería y quiero mucho, pero con la responsabilidad de seguir, sacar esto para adelante, porque pues había que seguir y había que darle. Y para eso no hay manuales, entonces pues hay que resolver sobre la marcha. Creo que esa parte de lo que te comentaba hace rato, de que siempre he ido como ajustándome sobre la marcha y tomar decisiones conforme lo que tengo, me sirvió también en ese momento. A ver, esto hay, con esto tenemos que resolver, esto, ¿cómo me voy a ajustar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo acomodamos? La gente muy nerviosa, ciudadano común, pues nunca habíamos vivido una situación así, menos con alguien tan querido, pues fue un golpe, ¿no? Te hago esa pregunta que puede ser, pues lógicamente dolorosa y hasta delicada, porque lo que acabas de decir es muy cierto. Yo no recuerdo en La Piedad, es más, quizá en el estado o en otros estados sí hubiera habido algunas circunstancias de esas, pero no recuerdo en nuestra ciudad algo tan tremendo como lo que se estaba viviendo en ese momento, que pues hoy desafortunadamente en muchos lugares se ha vuelto el pan de cada día. Para muchas personas quizá se ha normalizado, que dicen uno más esto, y por eso quise traerlo a colación, porque pues no solamente el suceso desafortunado, sino el impacto familiar, social, inclusive político que se vivió, y que en la distancia, ahora quiero traerte hasta acá, en la distancia cómo se ve ese acontecimiento para Hugo Anaya, sobre todo a estos años de distancia. Yo luego de repente hago como tú dices, esa regresión a pensar ese tema, decir, a ver, lo que a mí me pasaba por la mente me daba mucho coraje que ha pasado. Y decía, es que no podemos dejar esto así y no podemos terminar un legado tan importante así nada más porque pues yo ya no quiero. Porque nunca pasó por mi mente, porque si me lo preguntaban, oye, ¿y te vas a...? No, no me voy a retirar, yo no quiero retirarme porque para mí, y lo dije en algunas ocasiones, si yo me retiro es como decirles, ya ustedes ganaron. Entonces, esto no tiene que ser así. Entonces, ya se terminó todo lo que se ha haciendo, hay que continuar. Obviamente fue una carga que pues, a lo mejor muchos, y es difícil entenderlo, porque aparte de perder a un gran amigo, perdí a alguien con quien yo podía haber ido consultando, viendo, acercando, porque no me van a dejar mentir, quien ha pasado por un cargo como el presidente, es un espacio muy solitario, porque no lo puede entender la presión que tienes ahí más que quien lo ha pasado. Ni siquiera ser secretario del ayuntamiento te prepara para eso, ¿eh? O sea, la presión ya de estar ahí, de saber que todo lo que pasa en el municipio, que todo pues es tu responsabilidad y la gente va a hacer que cambia totalmente. Entonces ya no hay cosas que ni su familia cercana sabe, ¿no? Que no se lo puedes decir, claro, que ni se lo puedes decir ni siquiera a tu pareja, porque tú lo tienes que resolver. Y también que ni siquiera tu equipo más cercano entiende por qué tomas esa decisión, porque a veces tú también tienes que cuidar a ellos también, y a veces tomar decisiones si tú tienes una visión diferente, y a veces ni siquiera ellos te entienden. Y tú ves de repente cuando dicen, hasta es una mirada como de juzgar, ¿y por qué se le ocurrirá eso? Pero es con la parte que hay que ver. Entonces yo ya no tenía esa verdad. Entonces hubo que resolver, pues, como podía, encomendarnos a Dios. Pero algo que sí agradezco mucho es que la respuesta que hubo, el acercamiento de la ciudadanía hacia un servidor, fue impresionante. O sea, eso para mí, si algo me fortaleciera eso,
que donde me encontraba la gente, oigan, y échale con todo, ya me daban mi estampita, me daban algo y aquí estamos. Entonces, eso fue una fuerza que a mí me dio mucho, es decir, pues estamos juntos, en este tema estamos juntos y había que darle para adelante. Y así fue, poco a poco. No se olvida, pero hay que pasarlo. Entonces sí hay que hacerlo lo mejor posible y trabajando, pues como dijimos, con el que vamos a trabajar y lo que queríamos hacer para la piedad, porque si algo nos uniera precisamente eso, la visión de lo que queríamos para la piedad, y entonces ahora había que seguirlo, ahora me tocaba a mí seguirlo. Aunque él hubiera estado, que ojalá era así, pues era mi camino y una cosa es respaldar con alguien, pero era mi camino. Entonces, pues, si antes En era... un momento a lo mejor si hubiera vivido, tú hubieras decir, mira, pues mi opinión es esta, Claro, pero tú eres el que debes tú asumir, vas a ¿verdad? resolver porque al final yo tengo que resolver, pero bueno, una opinión de alguien que pasó, por eso es muy importante y más alguien que tú sientas cercano y que compartes la misma visión. Y pues con eso hubo que construir. No fue fácil, no fue sencillo, pero yo le dije a mi esposa y que tengo que decirlo, yo si no tuviera la esposa que tengo no podría estar haciendo todo lo que hago, porque si alguien me ha apoyado, si alguien me ha entendido es precisamente ella. Y cuando hablé con ella que me dice, pues si eso es lo que quieres, tú, vamos a seguirle. Yo lo único que le comenté, me acuerdo, dice, a ver, si vamos a entrar en nada más es sin miedo, porque si no, no es vida estar saliendo todos los días. Si algo va a pasar, y si no pasa, que Dios quiera que no sea, no, entonces sin miedo. Es como, claro, hay que ajustar un montón de cosas, porque aparte, Precauciones y demás. claro, porque aparte, si las personas que me conocen más saben que yo soy un desastre. O sea, yo quería salirme a las 5 de la mañana en la bicicleta, yo salía a las 5 de la mañana en la bicicleta antes de todo este tema. Si yo quiero salir acá, si quiero hacer tal cosa, si me va, yo no tenía limitaciones en eso, pues hay que reajustar todo eso porque ya no era lo que yo pensaba que iba a poder hacer cuando estuviera en la presidencia. Ahora hay que reajustarlo todo eso. Y bueno, pues por necesidad hay que hacerlo y por ese deseo de querer hacer las cosas bien. Y no fue un tema fácil, a lo mejor también ayudó a que en ese momento no teníamos hijos, entonces pues éramos solo nosotros dos y pues era más fácil. Obviamente tenía que estar en contacto con familia y decirles todo está bien, porque se decían miles de cosas, sobre todo el primer año salía una nota por acá, otra día por acá, el run por allá, de tantas cosas que se dijeron que pasaban que yo tenía que tranquilizar a mi familia y decir, no, todo está bien, entonces tenía que estar en contacto y darle con este tema y buscar cómo me ajusto para estar cerca a la gente, que yo siempre quiero estar cerca a la gente, pero con un montón de vigilancia que pues también entiendo que tiene que estar, sobre todo de principio, y pues así fuimos transitando. Creo que la gente en ese apoyo también fue entendiendo que no había una limitante para estar cerca, simplemente que era un tema como de cuidado de estar ahí, y pues así lo fuimos llevando. Y al final pues es la ciudadanía quien le toca evaluar lo que pudimos hacer y si creen que fue bueno. Lo que sí puedo decirte es que pues, le echamos todas las ganas que hubo para poder pasar todo esto, porque si de por sí ya en tiempo normal la carga y el peso de la responsabilidad política es difícil, ahora agrégale todo ese otro peso que también tenía que llevar cargando para poder llevar la administración, ¿no? Hugo, pues el tiempo se nos ha ido, no podíamos dejar de tocar ese, aunque fuera pequeño espacio doloroso de la administración pública. Y la pregunta con un referente como tú, la gente siempre pregunta, ¿no? ¿Qué sigue? Hacia el futuro, ¿para dónde vas? Lógicamente, nuestro país, nuestro estado, nuestra región, pues ya está en tiempos políticos. Yo se los dije desde hace 7 años. Todo lo que estamos viviendo vino a cambiar los tiempos. Sí, habrá tiempos electorales, partidistas y demás, pero esto se ha echado a andar desde hace años. Sí, ya no son las cosas de que espérate tantito, de que esto, sino pues la vida de la politiquería está echada a andar Ajá. desde hace años. ¿Qué ves hacia el futuro? Hugo, ¿qué está visualizando a Hugo Anaya? ¿Qué está viendo en la región? ¿Qué nos pudieras decir ahora sí, no solo como ser humano, sino como un activo participante preponderante de la vida política de nuestro estado y de nuestra región? Mira, ¿qué veo en general? Creo que una ciudadanía deseosa, ansiosa,
por tener autoridades que representen valores, que tengan una línea de trabajo, que puedan trabajar pero tengan cercanía con la gente. Y en general eso yo lo veo y siempre he estado convencido de esa parte. Ahora lo veo como todavía como con un deseo de la gente más para eso, ¿no? De poder, de que la política deje de ser eso en que se ha convertido muchas veces ahora la política. Y es algo que a mí me ha movido siempre. ¿Qué viene a futuro? No sabría, no tengo una certeza que viene. Me gustaría, como lo dije hace unos minutos, participar en algo para tratar de dejar un mejor espacio que el que recibo, para tratar de hacer algo por la gente. Claro que me encantaría. Yo creo que cualquiera que hemos transitado por esta parte política es un deseo importante y válido. Dios dirá cómo se van dando las cosas, hay que estar presentes si se da, pero tú lo has visto ahora. Yo sigo en la medida de lo posible tratando de apoyar a los ciudadanos en lo que pueda, a pesar de que no tengo un cargo público de elección como tal, pero yo creo que todos podemos aportar algo desde la trinchera en la que nos toque. Seguiremos haciéndolo todo el tiempo que podamos y si se da una oportunidad de volver a participar, pues claro que me interesaría participar. Iremos viendo si la ciudadanía también lo respalda, si esto se da una posibilidad y veo que pudiera haber una buena respuesta a los ciudadanos, pues lo veremos. Pero no es el momento. Creo que ahorita es momento de trabajar, de buscar estar cerca de la gente, tratar de ayudar. Son momentos difíciles, ver en qué podemos ayudar y ya iremos viendo cómo se van dando las cosas, qué oportunidades se puedan dar, si se da para ese lado poder seguir ayudando a la gente, pues ya lo veremos en su momento. Yo creo que cualquiera que ha pasado por un espacio y quiera ayudar, pues te diría que si hay oportunidad lo va a buscar seguirlo haciendo y pues iremos viendo en su momento cómo se dan las cosas. Pues muchas gracias, Hugo, y gracias por hacer tiempo y siempre estar atento a estas invitaciones que te hacemos. Y gracias a usted que nos ve a través de toda nuestra multiseñal de Videa Más Media, de la televisión tradicional, de la web, en toda nuestra multiplataforma y en nuestra señal de radio. Recuerde, pídale a Alexa Videa Radio. A veces se pone terca, pero exíjale, vuélveme a poner Videa Radio. Síganos en nuestra frecuencia de radio. Este año tenemos muchas sorpresas para usted y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Al contrario, Javier, gracias de verdad por el espacio, por poder platicar contigo y como te decía al principio, a través de ti con todo tu auditorio. Y bueno, yo creo que todavía es tiempo de poderles desear feliz año. Vamos empezando, que sea un año 2026 de muchas metas, de muchos descumplidos, de mucho cariño, de mucho amor y que sea un gran año para todos. Muchas gracias. Esto es Todas las Voces y el día de hoy fue la voz de Hugo Anaya. Soy Javier Camarena. Hasta la próxima. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena. ...21 años acompañando